Bienvenidos, bienvenidas a La Tierra Podcast, el nuevo canal de comunicación de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA. Y la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, FADEMUR. En este espacio analizaremos asuntos de gran importancia para toda la sociedad. Porque lo que ocurre en los pueblos nos afecta a todos y a todas, y por eso La Tierra Podcast dará cabida a contenidos y voces de temática agrícola, ganadera, alimentaria y rural. Somos Diego Juste y Paula Álvarez, periodistas de UPA y FADEMUR. En este primer episodio trataremos los efectos del cambio climático en el sector. Arrancamos. Pepe Gilabert es agricultor de olivar en Mogón, una pedanía de Villacarrillo, Jaén. En el corazón del olivar tradicional, que busca ser reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO, saben bien lo que es el cambio climático, pues lo sufren cada día, muy especialmente en los últimos 2 años, con cosechas muy escasas que además han disparado el precio del aceite de oliva. Atenuamos un poco el ruido de los vibradores que ayudan a recoger las aceitunas y preguntamos a Pepe cómo están notando el cambio climático en su zona. Dependemos de la climatología y estamos viendo cómo el cambio climático está afectando claramente. 2 campañas seguidas tan malas de cosecha como las actuales, con episodios de temperaturas altas como los actuales, con episodios tan grandes de sequía, con fenómenos extremos, porque al final llueve tarde y llueve mal, porque llueve muchos litros en poco tiempo, con lo cual todo eso está afectando. ¿Qué nos está pasando? Nosotros al final la producción es menor, como es natural, nuestro índice de costes se multiplica por 3, por 4, aparte, eso simplemente con analizar la producción por árbol y el índice de coste por kilo. ¿Esto qué nos da al final? Pues que desgraciadamente el precio tan caro del que se habla ahora, que para nosotros ni lo estamos aprovechando ni nos beneficia en nada. No nos beneficia en nada porque nosotros queremos tener una producción adecuada y un precio justo, simple y claramente. Durante las 2 últimas semanas hemos trabajado muy duro para garantizar un futuro mejor para nuestro pueblo y nuestro planeta. Tenemos que estar orgullosos de nuestro histórico acuerdo. El pasado mes de diciembre, Dubái acogió la cumbre del clima. Su presidente, el sultán Al-Jaber, al que acabamos de escuchar en el discurso final de la cumbre, es al mismo tiempo ministro de Industria de los Emiratos Árabes Unidos, CEO de la compañía petrolífera estatal y enviado especial de su país para el cambio climático. La cumbre ha recogido, en su acuerdo final, una mención a la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles, algo inédito en una conferencia de la ONU sobre el clima. Preguntamos a José Manuel Delgado, técnico de UPA y experto en cambio climático, su opinión sobre el resultado de la COP28. Desgraciadamente no nos ha sorprendido mucho en la declaración final y el resultado de esta cumbre COP28 en Dubái. Como bien dices, en un país evidentemente basado en su negocio petrolífero, hemos visto que cerca de 2.000 delegados eran personas vinculadas al sector energético de combustibles fósiles y gas, mucho más que los miembros de ONGs o representantes de ámbito social. Y bueno, el resultado, otra cumbre más, es muy decepcionante. Muy decepcionante porque desde UPA, el sector agrario, desde UPA, de la agricultura familiar, pedimos soluciones y no tantas declaraciones. Casi podemos decir que llegamos tarde. El cambio climático está avanzando de una manera drástica, afectando muy negativamente a la rentabilidad e incluso a la viabilidad de la agricultura y la ganadería, y más aún en la agricultura familiar, y no podemos estar esperando año tras año a declaraciones que muchas veces son voluntaristas, en este caso además en un contexto de determinados lobbies
que no tienen voluntad, ni países que promocionan estas cumbres, voluntad en llegar a acuerdos obligatorios y que consigan una reducción drástica de los gases de efecto invernadero. Y al final, bueno, pues vemos que el sector agrario es, por así decir, el segundo tema más afectado por el cambio climático. Y digo el segundo porque el primero es la gran crisis emigratoria que está causando estos cambios de... Yo ya no hablaría de cambio climático, hablaría de crisis climática, en la cual vemos este año, por ejemplo, 2023, que va a batir el récord de año más caluroso. Vamos a llegar ya al 1,4 grados por encima del periodo preindustrial. En el protocolo Kioto ya se avanzaba que deberíamos de llegar como mucho al 1,5 grados en varios años a futuro, y estamos, desgraciadamente, provocando una crisis climática en el cual el sector agrario, agrícola y ganadero estamos sufriendo, como estamos viendo en nuestro país en el último año, con sequías, con inundaciones, con determinadas actuaciones que, bueno, pues la rentabilidad, ya digo, incluso la viabilidad, y más si vamos a un modelo de agricultura familiar, estas cumbres, desgraciadamente, son muy defraudantes. Porque ¿cómo de grave es realmente el cambio climático, José Manuel, en lo que respecta al sistema alimentario en su conjunto? Bueno, la alimentación es la base de nuestra vida, evidentemente, ¿no? Y si unimos la alimentación a la estructura social que defendemos de UPA, una agricultura familiar ligada al territorio, de pequeñas y medianas explotaciones, que tiene las funciones no solamente de producción de alimentos, que es la fundamental, sino a la gestión del territorio y al mantenimiento de unos paisajes determinados, estamos viendo, ya llevamos muchos años, pero este último año ha sido tremendo, una sequía paulatina cada vez más grave, disminución de precipitaciones muy alarmante, incremento de olas de calor, que lo que acrecenta es aumentar la evapotranspiración de las plantas, con lo cual mayores necesidades hídricas, pero al mismo tiempo también estamos sufriendo inundaciones, algunos fenómenos meteorológicos extremos, acrecentándose, como decía bien el secretario general de la ONU, de una manera que estamos llegando a un punto peligroso de no retorno. Sabemos que hay un momento en el cual, si llegamos a los 2,5 grados de temperatura de incremento sobre el periodo industrial, según dicen los científicos, es no retorno. A eso se unen determinadas alteraciones climáticas de otro orden de estilo, incremento de las plagas, de las enfermedades, falta de frío. La falta de frío también es importante para el sector agrario. Hay muchos cultivos, los frutales de hueso, que necesitan unas horas de frío determinadas, ¿no? Incremento de costes, pues tremendo. Hemos visto en la ganadería extensiva, por ejemplo, el tema de la sequía. Tenemos la sequía hidráulica y la sequía agronómica. La sequía hidráulica, falta de agua en los embalses para nuestros regadíos, y regadíos es para nuestra alimentación, pero también la sequía agronómica de falta, por ejemplo, en los cultivos agrícolas de secano, que no tienen otra viabilidad, no tienen otra forma de aportar ese agua, y en ganadería el incremento de costes que ha supuesto a los ganaderos, ya llevamos 2 años, con aportación de piensos, con el incremento de coste que supone, y la discusión de la puesta a punto de un problema en la viabilidad de esa ganadería extensiva, que es la que nos mantiene nuestros paisajes y nuestro territorio, y previene en muchos casos el tema de los incendios forestales. Vamos a volver al tema del agua, porque precisamente es uno de los puntos calientes en esta crisis climática, como tú bien dices. Y bueno, hay voces que piden menos regadío, hay otras que piden una transformación del regadío, hay también sectores denunciando que los acuíferos están sobreexplotados. No sé si entre todo esto podrías ayudarnos a poner un poquito de orden. ¿Es sostenible el uso que se hace en general? Porque sabemos que siempre puede haber pues excepciones, pero ¿es sostenible el uso que hace la agricultura española del agua? Y siendo sí o no la respuesta, ¿cómo podemos mejorar? Porque siempre hay margen de mejora. Sí, bueno, comenzando por lo que has dicho de si hay que disminuir el tema de regadíos, hay un mensaje un tanto hipócrita por determinados colectivos, en el sentido que se plantea la disminución de regadío en España, cuando no se plantea que al comprar esos alimentos, muchos provienen de otros países con otro tipo de producciones,
y utilizando regadío con unos sistemas menos controlados y menos sostenibles que en España. La alimentación, si miramos cualquier producto que consumimos en los supermercados, la gran mayoría proviene de cultivos que necesitan el agua y necesitan el regadío. Es cierto, y eso nosotros no lo negamos para nada, es evidente que cada vez hay menos agua, cada vez hay menos precipitación. Hay estimaciones de una reducción del 20% de precipitación de aquí al 2050, y hay que adecuar la oferta a la demanda. Y aparte, el incremento del calor, las olas de calor, el incremento de temperatura, ejerce una acción sobre las plantas que hacen mayor evapotranspiración, con lo cual al menor disponibilidad de agua de lluvia, tenemos también mayor necesidad de la planta en agua por esa evapotranspiración. En definitiva, hay que adecuar la disponibilidad de agua que tenemos ahora y en un futuro, la oferta a la demanda. Dicho eso, nosotros apostamos por una utilización del agua sostenible, y es lo que estamos haciendo. La modernización de regadíos es vital para mantener un sistema alimentario sostenible. Modernización que lo consideramos como un instrumento fundamental para la lucha contra el cambio climático o la crisis climática, tanto desde el punto de vista de adaptación, por lo que supone la mejora de la eficiencia hídrica. Hemos pasado en prácticamente 20 años, habremos incrementado un 10% en la superficie de regadío en determinadas adaptaciones, y a pesar de eso hemos disminuido un 15% el volumen de agua. Señal clara de la modernización que estamos haciendo desde el punto de vista de eficiencia de uso de agua, o sea, de eficiencia hídrica, pero eficiencia energética también. Por eso es un instrumento que nosotros lo valoramos desde el punto de vista de adaptación y de mitigación, porque estamos cambiando la utilización de combustibles fósiles en el regadío a el uso de energías renovables. Y esa modernización se basa no solamente en eficiencia desde el punto de vista tecnológica, sino eficiencia de gobernanza. Es decir, estamos buscando que a la planta hay que darle el agua que necesita y en su momento. Y ahí se están haciendo muchos avances, y más se van a hacer en los próximos años, en tecnología, en la digitalización, en la gobernanza, para hacer un regadío, una modernización sostenible. Y sostenible, nosotros desde UPA queremos poner un apellido más. Muchas veces habla sostenibilidad pensando solamente desde el punto de vista medioambiental. Sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental, ya decimos que para nosotros una modernización de regadíos de manera sostenible es desde el punto de vista de mitigación y adaptación, pero sostenible también de gestión del territorio. Está claro, hay datos que demuestran que el regadío es un instrumento vital para luchar contra el despoblamiento. Dentro de la estrategia de reto demográfico, justamente en aquellas zonas donde hay regadío, se ve que hay mayor población y mayor actividad económica. Gestión desde el punto de vista territorial, pero también gestión desde el punto de vista social. Y apostamos por una modernización y de una política de regadíos en la cual se valorice y se prime a la agricultura familiar. Y ahí entraríamos ya en derechos concesionales de agua y en otras políticas de sostenibilidad. Con lo cual nosotros, en definitiva, apostamos por una modernización de regadíos de manera sostenible y consideramos que los regadíos son fundamentales. Es un avance importante para luchar contra la sequía, contra el cambio climático y, de alguna manera, dar ese alimento saludable que necesita nuestra sociedad. Y desde aquí no traigamos productos desde fuera con otros ámbitos diferentes cuando podemos producir aquí y gestionar este territorio desde aquí y dar una economía y una viabilidad a nuestro territorio rural, pero basado fundamentalmente en la agricultura familiar. Hombre, yo lo que voy viendo es que con los años, pues yo me acuerdo cuando era pequeña había estaciones, había primavera, verano, otoño y invierno. Yo me acuerdo de ir con mi madre con las vacas en el mes de marzo, abril, pastoreaban esos prados y después en el mes de julio, pues nosotros, o junio finales, hacíamos una siega de esta hierba y teníamos dos, una corta a diente y otra corta de hierba. Pues ahora lo que se está observando es que hay parcelas que si tú las pastoreas, después ya no te dan la producción de corta de hierba,
Nosotros en el ganado sí que vemos una disminución de producción de nuestros prados, con lo cual tenemos que aumentar la superficie. Es decir, si yo antes con 20 vacas y 10 hectáreas funcionaba la explotación, pues ahora para una explotación de 30 vacas necesito mínimo 60 hectáreas, si no ya no me funciona. Escuchamos a María Páez, ganadera de vacuno en Viana do Bolo, en la parte de Galicia más cercana a León y Zamora. Allí, lejos de lo que podríamos considerar España seca, han vivido sin embargo fuertes sequías en los últimos años. Y es que el calentamiento global, según un estudio del Ministerio de Agricultura y la Oficina Española de Cambio Climático, provoca graves daños en los cultivos, aumento de plagas y enfermedades, erosión de los suelos e incremento de los costes de producción. Los agricultores y ganaderos son bien conscientes de ello. Según un estudio elaborado por UPA, el 93% de los encuestados considera que el clima está cambiando y el 65% ha hecho ya cambios en sus explotaciones para adaptarse. La gestión de los suelos y el agua, la agricultura de precisión y la digitalización, el control de plagas y enfermedades o la mejora del abonado y la biodiversidad se postulan como las mejores herramientas para adaptarse a las nuevas circunstancias. El sector agrario se reconoce como víctima del cambio climático, pero hay voces que opinan que es también culpable. Preguntamos a la vicesecretaria general de UPA, Montse Cortiñas, sobre si los agricultores y ganaderos son culpables del calentamiento global. Desde luego, el modelo de agricultores y ganaderos que nosotros representamos, no. En realidad, hablar de culpables o inocentes respecto al cambio climático creo que es un poco contradictorio, porque estamos sufriendo un cambio climático por una serie de decisiones que al final pues se han tomado en determinados círculos, pero afectan a toda la humanidad. Y los agricultores y ganaderos formamos parte de la sociedad. Pero nosotros no somos los culpables, nosotros somos los principales o desde luego uno de ellos, uno de los grupos más afectados por el cambio climático. Nuestro trabajo, nuestra profesión depende del clima, depende del suelo, depende del agua, depende del clima en general, y lo que estamos viendo es que cada año es más difícil tener unas producciones que se ajusten a lo que conocíamos hasta ahora. Vemos como hay sequías y como hay lluvias torrenciales en épocas en las que pues nunca lo habíamos visto, con lo cual no queremos hablar de culpables o inocentes. Los agricultores y ganaderos queremos dar un paso para comprometernos en esto, que debería ser una lucha global y una lucha política, porque el tema es demasiado serio. El otro día escuchaba a un científico decir: este no es un problema de ambientalistas, es un problema de salud humana, con lo cual creo que todos debemos hacer algo en este sentido. ¿Y qué es lo que hacemos a pie de campo? Pues desde nuestra organización, desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, debe ser por quienes formamos parte de la misma, que son explotaciones familiares, explotaciones muy profesionales y explotaciones que recibimos de nuestros padres y queremos pasar a nuestros hijos. Con lo cual, nadie quiere dejar a su hijo una tierra en malas condiciones o un acuífero con problemas. Nosotros trabajamos y nos comprometemos en la lucha contra el cambio climático de una forma muy natural, pues es nuestra tarea y es un poco lo que nos define. Y además, como organización, estamos constantemente creando alianzas con gente, con instituciones, con organizaciones que saben mucho de esto y que tienen mucho que decir. Pues nosotros creemos que para llegar a determinadas conclusiones necesitamos conocimiento, experiencia y voluntad. Y es lo que estamos tratando de conseguir. Participamos en muchos grupos de investigación en el que las explotaciones de nuestros afiliados
son explotaciones tipo y ahí se hacen pues una serie de estudios y se llega a conclusiones, y ahí trabajamos desde con la universidad, con la ciencia, con determinadas instituciones, pues bien del mundo de la investigación o del mundo privado. Trabajamos con empresas privadas que tienen unos importantes laboratorios de investigación, y nosotros somos conscientes de que para enfrentarnos al cambio climático todas las manos ayudan y todo el conocimiento ayuda. Y ahora mismo estamos en una actividad frenética llevando a cabo grupos operativos en el que se trata de llevar el conocimiento de la ciencia, de la cátedra, al campo y al revés, y también que nos escuchen, porque muchas veces pues es necesario ese diálogo, porque los agricultores y los ganaderos familiares saben mucho, llevan muchas generaciones viendo y atesorando conocimiento, y creemos que ese diálogo es importante para todos, con lo cual UPA está empeñada en trasladar a la sociedad de no, nosotros no somos la resistencia, nosotros lo que queremos es continuar ejerciendo esa profesión, y para eso necesitamos ciencia técnica y abrirnos a todos los colectivos, y en ello estamos. Sin duda, pero también observamos que, como en todas las facetas de la sociedad, hay un fenómeno que es el negacionismo. ¿Percibís eso también en el medio rural? Hay voces, vemos cosas en las redes sociales, vemos, determinadas voces que hablan un poco desde ese punto de vista más negacionista. ¿Cómo veis ese tema? Sí, un negacionismo que además en muchos casos creemos que se sobredimensiona de una forma interesada, y a veces además con lo peor de la política, y creemos que este es un tema demasiado importante y aquí deberíamos jugar con lealtad. Es entendible que cuando los agricultores y ganaderos llevamos unas campañas difíciles, unas campañas en las que hemos tenido problemas derivados del clima, una sequía importante en gran parte de España, pero también unas lluvias torrenciales que se han llevado por delante producciones, pero también la subida de temperaturas nos ha traído problemas sanitarios que son nuevos y que no sabemos manejar y que están causando muchas pérdidas. Ante esa situación es comprensible el enfado del sector, y muchas veces el enfado tiene destinatarios de no me plantees nada más, que es que ya no puedo más. Eso es comprensible, y eso además yo creo que tenemos la obligación de hablarlo y de llegar a conclusiones entre unos y otros, pero no se puede confundir ese cabreo, ese enfado, esa situación de tensión que requiere de apoyo, requiere de gestión, con que el campo español sea negacionista. No. Vemos lo que ocurre. Si es que nosotros siempre decimos que nos gustaría que de verdad que cuando la gente de las ciudades, que a veces nos etiqueta como negacionistas de la resistencia, decís a todo que no, siempre estáis tal, yo creo que ahí sobra ganas de enredar, ganas de situar al medio rural en posiciones ideológicas que no corresponden. El medio rural es muy plural, igual que lo es la sociedad española, y luego pues poco interés en vernos como de verdad somos, como un colectivo que se dedica a algo tan importante como es producir comida, y que está desde luego muy preocupado por lo que está pasando. Y desde la política, Monse, ¿crees que se está abordando este tema con la suficiente seriedad? ¿Están haciendo lo suficiente los políticos para afrontar el problema del cambio climático? Desde la política a veces sobra ruido, mucho ruido. Nosotros hemos visto cómo se crean determinadas polémicas artificiales que además no entendemos muy bien a quién pueden beneficiar, pero sí hemos visto como a veces el sector agrario es como moneda de cambio de pues esto o lo otro, no sé, parece que... Sí, el caso de Doñana, por ejemplo, ¿no? Es muy reciente. Por ejemplo. Y ahí, ¿qué es lo importante? Buscar soluciones, que la gente que está en el medio rural, que es la que lleva
mucho tiempo estando en el medio rural y la responsable de gestionar ese medio sea tenida en cuenta, lo que no puede ser es que se tomen medidas sin contar con la gente que está en el medio rural, porque eso nunca va a funcionar, las medidas artificiales nunca funcionan. Y luego sí vemos que desgraciadamente el cambio climático es un arma más que lanzarse entre determinadas posiciones políticas. Nosotros creemos que eso es un desastre porque una temperatura extrema afecta por igual a los votantes, simpatizantes y dirigentes de cualquier partido político, y deberían tener la responsabilidad de ponerse al frente y de gestionar eso y de ayudar a la gente y no generar problemas. Bueno, pero no vamos a terminar esta entrevista en negativo. Creo que deberíamos de lanzar un mensaje positivo y un mensaje que nos llegue a todos y a todas como consumidores, ¿no? Porque algo estará en nuestra mano para hacer frente a este problema, y no sé si podrías darnos algunas pinceladas desde el carro de la compra, cuál podría ser las medidas a tomar. Los productores son la llave del cambio. La opción de compra marca todo lo que hay detrás de ese producto. Ahí no solo lo que hemos aprendido y todos sabemos desde pequeño, que es consumir productos de temporada. Tenemos que evitar pues muchas veces esta sensación de puedo conseguir cualquier producto en cualquier época del año. Vale, pues se podrá conseguir, pero eso tiene un coste ecológico que tenemos que ver si estamos dispuestos a pagarlo toda la humanidad. Pues no solo eso, sino viendo quién está detrás. Desde UPA tenemos es ya casi una obsesión de comunicar quién produce los alimentos y cómo lo produce y desde dónde lo produce. A nosotros nos parece que no se puede generalizar con ningún sector, y con el sector agrario menos, y además que si muchos consumidores conocieran cómo se está produciendo, los años que se lleva produciendo, cómo están esas explotaciones, en qué condiciones están ese agua y esos suelos, pues serían capaces de ver que el valor y el precio muchas veces no coinciden, y que hay determinados modelos que son patrimonio de toda la humanidad. Nosotros creemos que el modelo de agricultura familiar debe ser protegido porque es un valor para toda la humanidad, producir alimentos de una forma sostenible y con garantías. Y eso se consigue con más información, más diálogo, más comunicación, más lo que estamos haciendo ahora, que es un poco contar cómo reaccionamos ante los problemas y qué buscamos. A mí me gustaría acabar haciendo un llamamiento a los consumidores para que acudan a comprar dedicándole 5 minutos más, que detrás encontrarán a grandes agricultores y ganaderos que con su trabajo están ayudando a que todos tengamos un suelo, un agua y un aire más limpio y más sostenible. Ventura González Pinto es agricultor en Madrigal de las Altas Torres, en Ávila. En su explotación familiar de 155 hectáreas, fundamentalmente cultiva cereales, pero también viñedo, patatas y cebollas. Ventura nos explica cómo están afrontando los agricultores los efectos del cambio climático para seguir manteniendo la rentabilidad de sus explotaciones. Es cierto que nosotros, los verdaderos agricultores o los agricultores profesionales, por decirlo de alguna manera, pues cada día nos vamos especializando más, al igual que todos los materiales que nosotros utilizamos, como pueden ser las semillas, pues cada día van más dedicadas o destinadas hacia el cambio climático que vamos teniendo. Pues mientras en temporadas o en décadas pasadas se hablaba de que solo había 1 o 2 años malos de cada 10, pues hablamos de que en los últimos 10 años ha habido 5 años malos y somos el máximo perjudicado del cambio climático. Hoy en día
nos hace daño nuestras producciones, nos hace daño a nivel económico y al final pues todo eso trasciende a que el cierre de explotaciones cada vez va en más aumento. El seguro agrario es un seguro que es imprescindible, como en cualquier otro tipo de vehículo o de situación, de infraestructura, de lo que sea. Creo que es algo imprescindible y totalmente necesario en las explotaciones, y más viendo cómo están viniendo cada vez más años con este tipo de adversidades climatológicas. Sí que es cierto que está un poco desvirtuado haciendo la comparación. En un siniestro, por ejemplo, entre dos vehículos, pues a ti lo que te hacen es te arreglan el vehículo, mientras que si tú das un siniestro agrario, pues decimos que es un siniestro que tiene de dos franquicias. Una que es cuando tú le contratas, que sabes que tienes un 30%, y otra que es una franquicia que cuando tú tienes un siniestro total, como ha podido ser este año, te descuentan incluso 250 kilos de la cosechadora, lo cual quiere decir que no es un seguro que te cubre 100% los costes de producción que tú tengas para producir un alimento. Una de las herramientas con las que cuentan los agricultores y ganaderos para hacer frente a los efectos del cambio climático, como explica Ventura, es el seguro agrario. España, por sus características y por el trabajo realizado en las últimas décadas, cuenta con uno de los sistemas de aseguramiento agrario más avanzados del mundo. Agroseguro es la entidad de gestión de los seguros agrarios que trabaja en nombre de las compañías aseguradoras. Su presidente, Ignacio Machetti, recibe a La Tierra Podcast en la mañana del 26 de diciembre de 2023. Gran parte de España amanece bajo una intensa helada. Esta helada no dejará daños en el campo, pues que hiele en Navidad es lo adecuado para los cultivos. Preguntamos al máximo responsable de Agroseguro sobre cuánto le preocupan los efectos del cambio climático. Para empezar, el fenómeno del cambio climático es una de las mayores preocupaciones de todo el sector asegurador, pero en nuestro caso es la mayor, con claridad, porque nos centramos en el riesgo climático. Llevamos varios años viendo los efectos, pero como bien sabéis, 2023 ha sido devastador. ¿Cómo abordarlo? Pues yo diría que hay dos cosas que hay que compatibilizar. Una es que el agricultor necesita el seguro, pero otra es que el seguro necesita conseguir y mantener un equilibrio financiero, porque de otro modo es cuestión de tiempo que deje de funcionar. Por eso yo creo que hay que hacer primero una vigilancia constante de la evolución y luego ir ajustando paulatinamente la situación. Eso sí, no es, yo creo, planteable a largo plazo resolverlo con incrementos de primas o con reducciones de coberturas, y menos de manera generalizada o a lo largo del tiempo indefinida. Yo creo que lo que hay que hacer es empezar a pensar en individualizar más las coberturas, en segmentar, porque hay agricultores que dan resultados razonables, que dan siniestros puntuales, pero otros muy localizados, es decir, de manera muy minoritaria, ya agricultores, ya cultivos concretos en zonas determinadas que están dando una siniestralidad muy retirada y muy alta. Y es evidente que unos y otros tienen que tener un trato distinto, ¿no? Y luego también hay otra cuestión, y es que probablemente hay alguna cobertura que no sirve, que es ineficaz, que consume recursos y que a lo mejor pues habría que replantearse. ¿Está preparado el sistema de seguros agrarios para hacer frente a los efectos de la crisis climática y del calentamiento global? Lo primero, el sistema tiene absolutamente todos los instrumentos y todas las herramientas para ello. Para empezar, tiene un entramado normativo que es perfecto, un entramado institucional que funciona muy bien y muy ágil, a pesar de que, pues implica una administración, pero es muy ágil. Tiene un coaseguro muy eficiente, con un nivel de gastos muy por debajo de los normales en un sector asegurador, tiene un reaseguro público muy potente y además tiene un sistema de reservas muy adecuado a la variabilidad de estos riesgos. Y la prueba es que el sistema lleva 40 años funcionando y que además pues abarca todo tipo de cultivos y de riesgos, y en ese sentido es probablemente el más amplio del mundo. Pero hay una cosa que está clara cuando se trata de hacer frente a los efectos, y es que en este sistema las entradas tienen que ser iguales a las salidas. Y no digo mayores, tienen que ser iguales. Y eso quiere decir que cuando llega la hora de hacer frente a salidas, o sea, a siniestralidad mayor, pues ambas partes en el contrato de seguro tienen que adaptarse. Yo resaltaría una cosa, y es que cuando hablamos de igualdad entre entradas y salidas, las entradas, la mitad las afronta la administración pública a través de subvenciones. Y por lo tanto al sector agrícola y ganadero, al menos en su conjunto, las cuentas le van a salir siempre. Cifras que en este 2023 han superado todas las barreras.
Hasta el 30 de noviembre del año pasado, la superficie agrícola afectada por siniestros había superado los 3,4 millones de hectáreas, del total de casi 17 millones de hectáreas de cultivo en el país. Esto ha llevado a previsiones de récord de indemnizaciones por parte del seguro agrario, que se cree que estarán por encima de los 1.200 millones de euros en 2023, un 48,7% más que en 2022. Consultamos a Ignacio Machetti. ¿Cómo están siendo los últimos años en materia de aseguramiento agrario? Pues están en franco crecimiento, lo cual es lógico porque los agricultores cada día son más conscientes de que los riesgos climáticos son más intensos que antes, no distintos, pero sí más intensos, más severos y además más frecuentes. Y por lo tanto, pues llevamos ya muchos años con unos crecimientos de prima relevantes. Por ejemplo, este mismo año 2023, ahora que lo estamos cerrando, pues llevamos un crecimiento de en torno al 16%, que es mucho. Pero sobre todo llevamos aumentando el volumen de producción garantizada, o sea, los capitales asegurados. Llevamos 8 años creciendo y todo pinta que este año 2023, cuando cerremos el año, volverá a ocurrir lo mismo. Claro que hay algunas líneas de seguro con más penetración y otras con menos. Algunas líneas muy importantes, como fruta o como herbáceos, tienen una altísima implantación, otras lo tienen medio, como los cítricos o el viñedo, o hortalizas, pero hay todavía alguna línea, como es el caso del olivar, que necesita que sigamos trabajando. A la hora de cuando preguntamos a los agricultores acerca del seguro agrario, muchos de ellos nos comentan una barrera que siempre es el coste, ¿no? Entonces, ¿cree que el coste del seguro agrario es asumible y es conveniente, adecuado para los agricultores? Pues dos consideraciones. Una, como decía antes, la mitad del coste está subvencionado. Eso quiere decir que a nivel global el sector está recuperando el doble de lo que ha invertido en primas, el doble. Y en años como 2023, mucho más, casi 2 veces y media. Eso parece asumible. Ahora, una respuesta más concreta, pues muy sencillo, el seguro seguirá siendo asumible para el agricultor cuyo riesgo sea asumible. Lo que no tiene sentido ni puede pretenderse es que en estos casos minoritarios, como decía, en los que los siniestros están comiendo las primas 3, 4 o 5 veces, no haya revisión ninguna. Luego, obviamente, para el agricultor, la explotación con siniestro repetitivo cada vez será menos asumible, naturalmente. ¿Qué necesita el sistema, hablando un poco del futuro, para garantizar su viabilidad? ¿Cómo prevé que evolucione el seguro agrario en los próximos años? Pues dos cosas muy sencillas, pero también no fáciles de conseguir. Una, que se ajuste el tratamiento, el nivel de riesgo y el de cobertura a la situación real de cada riesgo, y la segunda, financiación, claro. En cuanto a lo primero, como he dicho, a mí me parece que el camino es individualizar y segmentar para que no paguen justos por pecadores, justos mayoritarios por pecadores minoritarios. Y en cuanto a la financiación, pues hombre, hay que recordar que, como sabemos, que las administraciones públicas están haciendo muchos esfuerzos, sobre todo el Ministerio, en particular el Ministerio, pero que los recursos son limitados. Y por lo tanto, en mi opinión, y esto es una opinión puramente personal, además de continuar financiando, lo que hay que hacer es priorizar. Llegará un momento en el que no se puede hacer frente a todo, porque hay que tener en cuenta, es mi opinión, que el sistema ha crecido muy deprisa y algo de eso, de grasa, le empieza a sobrar. Es evidente que habrá que seguir haciendo ajustes en el sistema para garantizar su viabilidad. Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, la organización que produce este podcast, estamos continuamente transmitiendo nuestras propuestas e ideas, tanto a Agroseguro como a la entidad estatal de seguros agrarios del Gobierno, ENESA, para garantizar que el seguro sea accesible para los agricultores y ganaderos de carácter familiar y no una herramienta con un coste inasumible. El presidente de Agroseguro termina su entrevista con un mensaje a los agricultores y una reflexión final. Soy consciente de que las revisiones de primas, cuando la siniestralidad aprieta, les cuesta, pero obviamente es el momento para hacerlo. No vamos a subir primas cuando no pasa nada y cuando todo es bonito, pero lo que sí creo es que el sistema tiene garantizado su futuro, que es necesario para la agricultura y que tendremos que hacer ajustes, pero que el seguro agrario va a seguir protegiéndoles muchos años más. El cambio climático es un fenómeno que cada vez afecta más a nuestras vidas, las de todos y todas, pero también es cierto que en las ciudades el cambio climático se combate de forma más sencilla, gastando un poco más de aire acondicionado o evitando salir a la calle en las horas más calurosas del día. Sin embargo, el cambio climático para los agricultores y ganaderos es algo real, tangible, que dificulta enormemente su profesión, de la que nos beneficiamos toda la sociedad.
Tienes muchísima razón, Diego. Al final toda la sociedad, también en la ciudad, tiene en su mano hacer algo, y la cultura también. Se han puesto manos a la obra y desde este sector se está abordando el problema con obras muy interesantes y que nos gustaría mencionar en este podcast a modo de recomendación. Yo la primera que me viene a la mente es una película ya de hace unos años que es Interstellar, de Christopher Nolan. Se puede ver en HBO, por ejemplo, entre otras plataformas. Es muy interesante porque plantea el hecho de que en un hipotético futuro de crisis climática agravada, con efectos gravísimos, hasta el punto de que la NASA se plantea buscar planetas alternativos, incluso a la Tierra, para asegurar la viabilidad de la especie humana, aquí en nuestro planeta el protagonista es un exastronauta que se ha metido a agricultor, y que además se trata el tema de que su hijo quiere seguir sus pasos, ¿no? El famoso relevo generacional que tan difícil es. Yo creo que el guión acierta porque muestra el carácter estratégico del sector primario en un contexto de crisis climática, las cosas de comer, ¿no? Pero también incurre en algunas licencias o cosas curiosas o no del todo exactas, como que en una coyuntura, por ejemplo, de aridez extrema, con tormentas de arena, incluso, que forman parte del argumento de la película, ellos están produciendo precisamente maíz, que es uno de los cultivos con necesidades hídricas pues, más grandes, ¿no? Exacto. Bueno, en cualquier caso no, es interesante, ¿no? Pues sí, otro ejemplo que nos llega también desde Hollywood es El día de mañana. Es un clásico blockbuster palomitero que aún así tiene un punto interesante al darle la vuelta a la tortilla del calentamiento y plantea una nueva glaciación. Una glaciación que obliga a los países ricos del norte a pedir ayuda a los más templados del sur en un cambio de paradigma muy interesante. Está también en la plataforma que has mencionado, en HBO, aunque en los 20 últimos años pues ya la han echado en la tele no pocas veces. Pues sí, difícil no haberla visto, sin duda. A mí me gustaría citar también algún ejemplo, por ejemplo, en el cine de animación, que también un cine que a veces se nos olvida, pero es muy interesante, como es la película Wall-E de Pixar, que bueno, Pixar luego se alió con Disney y está disponible en Disney Plus, que es una plataforma también que tiene cada vez más gente. Esta historia plantea una historia de amor entre dos robots, ¿no? Uno así muy viejo y carrascloso y otro muy bonito, muy Apple, ¿vale? Muy impoluto y limpísimo y moderno. Entonces, pues esto acontece en una tierra totalmente devastada por el calentamiento, también un escenario de crisis climática brutal, y tiene un punto agro también, porque al final el símbolo de la peli es que es el cultivo de una planta, el símbolo de la solución al problema. Entonces, bueno, no está nada mal y creo que también es muy, muy recomendable. Me está gustando muchísimo esta sección, Diego. Voy a apuntar otra para este apartado de animación, que es La princesa Mononoke. Es un mítico anime del estudio Ghibli, tiene un fuerte mensaje ecologista y defensa de la naturaleza y también de la igualdad entre hombres y mujeres. Y bueno, está totalmente en contra de esquilmar los recursos naturales y creo que por ello debe tener también aquí cabida. Sí, todas las películas del estudio Ghibli tienen un poco ese mensaje, sin duda, muy ecologista. Y luego ya si nos salimos de la animación, pues hombre, hay que mencionar algunos documentales, como podría ser, por ejemplo, Hielo en llamas, que también está en HBO y creo que en Apple TV también, que este está producido por el famoso actor mítico Leonardo DiCaprio. Esta película lo que hace es ahondar en el tema del cambio climático desde el punto de vista del Ártico, ¿vale? El tema de la subida de las temperaturas y cómo esto al final puede provocar un deshielo que afectará a todo el planeta. Se centra especialmente en la problemática de las emisiones de CO2 y metano y cómo afectan al resto de la Tierra. Sí, DiCaprio precisamente, que también se ha sabido pues que ha invertido en empresas de sucedáneos vegetales de carne y en empresas de carne cultivada en laboratorios. Así que se ve que le interesa el tema, imagino que le interesa también la rentabilidad que pueda sacar al tema, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, y un poco en contra de estas supuestas alternativas a la carne, por ejemplo, está el documental Goodbye Chaos, también muy interesante, producido por la interprofesional Pro Vacuno y disponible gratis en YouTube. Se puede ver sin ningún problema. Este documental es muy bueno y plantea un escenario también un poco distópico que habla de qué pasaría si se abandonasen las ganaderías de vacuno. En el documental hablan científicos, tiene una parte de docuficción, un poco así ficcionada, con actores, está bien medida, bueno, merece la pena verlo, la verdad, muy recomendable y muy buen trabajo de la interprofesional Pro Vacuno.
Luego ya fuera del cine hay trabajos muy interesantes que pueden ser muy útiles, en este caso para agricultores y ganaderos, así que si nos estáis escuchando, agricultores, ganaderos, agricultoras, ganaderas, sabed que hay guías prácticas de adaptación al cambio climático que han sido elaboradas desde UPA en el proyecto InfoAdapta Agri. Las tenéis disponibles en upa.es y bueno, abarcan pues casi todos los sectores, muy recomendables. Bueno, la verdad es que es verdad que UPA estamos volcados últimamente con este asunto, como no puede ser de otra manera, y lo abordamos desde muchas iniciativas. Lo hemos tratado, por ejemplo, en el concurso de fotografía del mundo rural que llevamos organizando desde 2006. En la edición 2022 se dedicó a la emergencia climática y hubo fotografías, desde luego, que impactan y que son muy, muy interesantes y se pueden ver en la web concursofotorural.es. Luego también están los premios Sostenibles por Naturaleza, que llevamos ya dos ediciones y lo que hacen es premiar experiencias originales y experiencias ejemplares significativas de lucha contra el cambio climático, pues desde el sector primario. Y luego, bueno, los proyectos, por ejemplo, Mosoex y Soil Bio, que han estado muy enfocados a la salud de los suelos, también muy relacionado, porque al final la escasez de lluvias y el calentamiento hace más importante aún que cuidemos la salud de nuestros suelos. O las iniciativas Márgenes para la Biodiversidad y Cubibud. Acuérdate de ambas, que tratan de ayudar a los agricultores a las cada vez mayores exigencias de sostenibilidad. Bueno, y no tenemos tiempo para más. Esperamos que os haya gustado este primer episodio de La Tierra Podcast. Para seguir profundizando en este y en otros temas relacionados con el sector agrario, recordad que en la web upa.es puedes acceder a nuestra revista La Tierra de la Agricultura y la Ganadería, que acaba de cumplir precisamente 40 años. Y si quieres mantenerte informado del día a día en el sector agrario de nuestro país, sigue los perfiles de UPA y de FADEMUR en las principales redes sociales. La Tierra Podcast está producido por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA, y la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, FADEMUR. El episodio 1 ha contado con la colaboración de Agroseguro, así como con la intervención de los agricultores Pepe Gilabert y Buenaventura González. De la ganadera María Páez y del equipo de UPA y FADEMUR.